Criaturas del Bosque Podcast. Hola criaturas del bosque, bienvenidos a un nuevo episodio. Hoy tenemos de invitada a una persona súper especial, Lorena Mendoza. Ella es comunicadora y terapeuta y tiene toda la vida estudiando bienestar. Hace 3 años empezó a estudiar biodecodificación. Para los que no saben qué es biodecodificación es una propuesta de la medicina alternativa que intenta encontrar el origen metafísico de las enfermedades o su significado emocional, y a partir de ahí pues se empieza a trabajar el bienestar y bueno, digamos que es un tipo de terapia alternativa, ¿no? Lorena también pues se dedica a hacer terapias de regresión a vidas pasadas para sanar traumas heredados y entre otras cosas, ¿no? Entonces, después de esta breve introducción, vamos a darle paso a Lorena para que ella nos hable un poco más de esto y nos adentre a estos temas que a todos nos interesan. Si estamos aquí escuchando este podcast ahora es porque nos interesan muchísimo estos temas y porque los vemos necesarios para nuestro proceso evolutivo. Bueno, Lorena, muchísimas gracias por venir hoy y bueno, coméntanos un poco cómo llegaste sobre todo pues a este mundo holístico, espiritual. ¿Siempre fuiste así? ¿Fue algo específico que te pasó? ¿Una etapa de tu vida que empezó a partir de algo? Cuéntanos. Eso estaba pensando hoy cuando escuchaba unas de mis clases, digamos, cómo llegué aquí yo, y creo que en parte es como una misión de vida, en parte es un programa familiar, en parte era una manera de sanar a mi clan, en parte era porque es mi personalidad. Creo que no te puedo dar una razón en especial, pero tal vez sí, es que siempre he sido muy, muy sensible, susceptible y me da mucha curiosidad lo que era la astrología y ya sabes, lo que pareciera chamánico o hasta Brujildo, digamos. Siempre me ha llamado la atención y siempre hay un porqué y a veces no lo entiendes. Ahora que estoy estudiando mucho sobre los traumas heredados, me doy cuenta que era una manera de empezar a deshilar la tela que me iba a traer hasta acá. Yo me gusta comunicar, me gusta expresar y entre ser comunicadora siempre está como bastante abierto a las prácticas más alternativas, hasta esotéricas, ¿no? Pero entonces estudié ciencias de la comunicación, fui locutora, periodista y podía entrevistar gente que hacía cosas de estas y siempre me fascinó, ¿no? Siempre me fascinó, pero no lo tomé como algo que yo me fuera a dedicar a eso, sino que es simplemente muy curioso. Y me pasaron cosas en mi etapa de periodista que me hacían pensar que había algo más, que no podía ser que no, porque yo lo había experimentado. Por ejemplo, hice una historia sobre una familia satánica, imagínate. Uh-huh. Pero cuando la entrevisto yo a la familia satánica, y esto pareciera que no tiene nada que ver con lo que vamos a hablar, pero entrevisto a la familia satánica y era una familia agradable, no era una familia que tú dijeras, ¡ay, el diablo! No, era simplemente que ellos no creían en Cristo, sino que creían en Satán. No parecía nada malo, ni hacían rituales sangrientos, ni mucho menos, pero cuando yo era para Univisión, para Primer Impacto se llama el programa, y presentan el programa y ellos le añaden escenas de rituales con gallinas y sangre y cosas de esas, y eso yo no era lo que yo había propuesto. Ellos deciden meterlo. Cuando la familia ve esto, por supuesto que me llaman, yo vivía en Guatemala y me dicen, ¿qué es eso? ¿Por qué nos hicieron eso? ¿De qué se trata eso? La van a pagar muy caro, tú la vas a pagar muy caro. Yo, perdón, no fui yo. En ese momento, mi cuerpo empezó a temblar, pero no era yo, era mi cuerpo que empezaba a hacerse así y yo decía, oh Dios, algo me tiraron, ¿verdad? Lo que uno Claro. piensa, algo me tiraron. Y ¿sabes qué? En ese mismo momento estaba haciendo una historia de personas que perseguían extraterrestres, todo esto en Guatemala, y entonces yo llegué así temblando a la siguiente entrevista y el señor me dice, hazte, y esto le sirve a todo el que le está escuchando, hazte un baño por 7 días de agua con limón.
y 7 días agua de naranja, de hoja, ¿no? Y lo hice y se me quitó la tembladera. Parece increíble, pero sí era una tembladera que yo no reconocía como miedo. No era que a mí me hubiera dado miedo, sino que de verdad mi cuerpo estaba reaccionando a algo así. Y cosas así me pasaron siempre en mi juventud. Luego me casé, me vine a vivir a Estados Unidos y como que eso se perdió cuando empecé a tener hijos. Ya estaba yo distraída en otra cosa, mejor dicho, enfocada en otra cosa. Pero cuando mi tercer mudanza dentro de Estados Unidos, ya ves que en Estados Unidos se muda mucho la gente, eh, eh, sí me afectó bastante en el 2016 mudarme por tercera vez, otra vez salir de lo que yo conocía seguro, salir de mis amistades, salir de mi círculo, fue estresante para mí. Mi cortisol de verdad que se elevó a la máxima potencia y me enfermé. Ahí entendí que algo no estaba bien y yo tenía que descubrir qué era. Y empecé, siempre me ha gustado el Hoponopono. Antes de eso había sido vegana porque una amiga se había fallecido después de un cáncer. Yo dije, a mí esto no me va a pasar, si me tengo que volver vegana para que eso no me pase, me voy a volver vegana. O sea, te digo que yo he probado de todo. Eh, y empiezo a estudiar acerca de los dolores que tienen que ser vistos, los dolores que algo te están expresando, que algo tiene que ser visto tuyo, de tu infancia, de tu familia o de tu historia familiar. Y fue fascinante. Luego conozco la escuela de decodificación que se llama Humano Puente y decido estudiarlo porque yo me quería ser terapeuta. Nunca pensé que pues iba a ser para mí. Yo primero me hice terapeuta y después hice la primera sesión con ellos hacia mí y wow, fue todo un descubrimiento. Pero ahora, después de haber hecho muchas corrientes y de haber pasado por muchas terapias, yo haberle hecho terapia a mucha gente, en lo que estoy ahora y que estoy fascinada y que es lo que te vengo a contar, es sobre los traumas heredados, porque todo tiene que ver desde por qué yo me inclinaba hacia estas terapias, por qué me inclinaba a ser comunicadora, por qué me inclinaba a ser la terapeuta de la familia sin saber lo que es. Eso era lo que a mí me... Había algo más fuerte que yo que me llamaba a ser la terapeuta. En mi casa nadie ha ido al psicólogo o había ido al psicólogo. Eso era como, ay no, sos débil. Si vas al psicólogo, eres una personalidad débil. Y en mi casa era, hay que ser fuerte, hay que, ¿verdad?, ser una mujer 4x4, que no nos caemos ante nada. Y empiezo a conocer todo lo que es el árbol, la historia, los traumas de tus ancestros, de tus familiares. Me parece algo que ahora que lo estudio y lo analizo, analizo casos de otras personas y nunca falla que estés repitiendo un dolor de un familiar o un dolor que te sucedió en el vientre de tu mamá o un dolor que te sucedió cuando tu mamá, tú tenías 2 años y tu mamá tuvo algo muy, muy fuerte. Yo quisiera saber, porque también veo que hablas, te inclinas mucho pues, pues estudiar en la historia familiar, como decías tú bien antes, el árbol genealógico y a partir del árbol genealógico entender un poco la situación actual del sujeto, ¿no? O sea, viendo si el sujeto, pues, de repente la madre experimentó un trauma, como nos decías, durante el embarazo y esto me suena mucho a lo que se llama constelaciones familiares. Podría ir en la misma línea, pero veo que se difiere un poco de las constelaciones familiares porque tú lo afrontas desde otro lugar, ¿correcto? Es que a pesar de que no soy consteladora, me encanta el tema de las constelaciones porque pues la constelación estelar es como un grupo de estrellas, ¿no? Y la Ujú, constelación familiar es el grupo familiar que constituye cada miembro de la familia y que tienen que ver con cada miembro. Pero a lo que iba es que un poco sí, las constelaciones familiares, pero ahora me interesa mucho el tema de la ciencia ujú, combinada con el estudio de los traumas heredados, científicamente comprobados a nivel celular, para ujú, que la gente, porque a veces la gente no cree si no está científicamente comprobado y hecho por un estudio, por biólogos y científicos, ¿verdad? Entonces, ujú, además de que ahora poderlo comprobar,
con la vida de los pobres ratoncitos, pero lo que sucede es que los ratones tienen una vida reproductiva corta, entonces es fácil estudiarlos, es fácil estudiar sus emociones y sus conductas porque se reproducen muy rápido. En 3 semanas o no sé si son 3 semanas o 3 meses, ya hay una nueva generación de ratoncitos. Y a lo que voy es que cuando yo empecé a estudiar sobre que un ratón podía heredar de su abuelo ratón un trauma a Ujú, través de la sangre y de los genes, ujú, pareció fascinante. Entonces, el que escribe el libro Este dolor no es mío, Marco Lin, ujú. explica mucho de eso en su libro, expone muchos estudios científicos. Entonces, imagínate que él tenía en su práctica personas con mucha ansiedad, mucha depresión y con traumas que no entendían de dónde venían o por qué y no encontraban la solución. Y casualmente, cuando les preguntaba, ¿tus abuelos vivieron en el Holocausto? Sí. Y Wow. entonces, por ejemplo, una mujer que tenía tendencias suicidas y se trataba de suicidar y se salvaba. Y cuando él la ve, ella le dice, es que yo me quiero vaporizar. Y a él le pareció muy vaporizar esa palabra, de dónde ¿verdad? No es Sí, es una generalmente palabra extraña, ¿no? escuchas, me voy a colgar o me voy a disparar, ¿verdad? Pero vaporizar. Y entonces él analiza el lenguaje que uno utiliza cuando uno expone su problema. Tiene tanto contenido del subconsciente. Wow. Entonces empezó a preguntarle de sus ancestros y sí, su abuelo había muerto, su familia, una gran parte de su familia había muerto en los campos de concentración, en las cámaras de gas. Entonces, por eso ese dolor todavía seguía impreso en la historia familiar, en la constelación familiar, y Ya. ella lo venía a traer a esta vida para que se viera y sanar ese dolor. Vale, Eso y es, por eso utilizaba el término vaporizar, o sea que ajá, es bastante curioso, ¿no? Que hasta el término fue heredado, ¿no? De la forma en la que ella sentía que quería acabar con su vida era una proyección de la forma en la que sus abuelos pues habían sido asesinados en los campos de concentración. sí, exacto. Y de ese problema nunca se habló más en la familia. La abuela de esta chica, que fue la que sobrevivió, Ujú. nunca quiso hablar de eso, no se repetía ese tema. Entonces era un tema que se había escondido debajo de la tierra, pero que Bueno, salía en forma de síntomas. Hasta que lo logran ver, ella mejora, se sana, ya no intenta hacerlo porque se da cuenta de lo que le estaba pasando y de lo que su síntoma le estaba diciendo. Es fascinante, es fascinante. Entonces, creo que uno va a terapia por ujú, la que sea, porque uno siente que algo no está bien, uno siente que hay algo que no te deja ser feliz, no te deja ser pleno, abundante, hay algo que te hace falta, hay algo que te deja vivir en paz. claro. Y siempre ese algo es una alarma de tu cuerpo o de Ujú. tus emociones de que hay un dolor previo, de que Ya. algo se quedó sin decir, sin resolver, sin sanar. Y eso es lo más maravilloso cuando al fin lo encuentras. Entonces, en el caso, a mí lo que más me está gustando estudiar, que lo he practicado, lo he visto en mí sobre todo, porque qué mejor que poderte hablar de mí, ¿no? Claro. Es, el vínculo con la mamá, cuando ese vínculo se ha roto desde el vientre materno. Y eso que yo toda mi vida pensé que yo era la mejor amiga de mi mamá y soy la mejor amiga de mi mamá y es mi mejor amiga, pues somos tan cercanas y tan unidas, pero aquí viene lo siguiente, ya era algo hasta un poco enfermizo porque a mí me daban, yo tenía que ser la niña buena y quería ser la niña buena y me esforzaba por ser la niña buena porque me encanta ver a mi mamá feliz, es lo que más me da felicidad, pues en el sentido de hija, ¿no? O a mi papá. Pero a veces yo sentía como que, wow, no puedo tomar esta decisión sin pensar en qué va a pensar mi mamá. Ujú. Y generalmente las cosas complicadas de la vida es cuando más te pesa, y no, ¿qué va a decir mi mamá? ¿Verdad? En el caso de exponerme, abrirme, a decir, yo creo en todo esto, Ujú. era también un tema, porque mi mamá, a pesar de que es muy abierta, pero al final ella siempre se va más por lo científico, por lo Por lo médico, tradicional, ¿no?
tradicional. Claro. Le gusta mucho lo alternativo, pero al final ella se va para el doctor y por su pastilla. Entonces, me da un poco de... Y así muchas cosas que te puedo decir, pero nunca imaginé que se podía romper el vínculo con la mamá desde la concepción o desde antes, porque lo que a mi mamá no le pudo dar su mamá, mi mamá no me lo iba a poder dar a mí, y lo que mi mamá no me pudo dar a mí, yo no se lo puedo dar a mis hijos. Eso totalmente a nivel inconsciente, porque uno les da amor, atención y todo, pero hay cosas que uno no se da cuenta que está haciendo como mamá y que te pasó a ti. En mi caso, mi mamá tuvo mucho estrés durante mi embarazo, pero era un estrés pues, familiar, habían problemas familiares de su familia, de ella, pues. Eh, y había mucho estrés. Yo estaba en la panza de mi mamá. ¿Qué hace eso? Eso hace que cuando se están creando tus órganos, se está desarrollando tu cerebro, tu corazón, el cortisol es muy elevado, tanto en la mamá como en el bebé. Y si el cortisol es elevado, pues, ¿cómo reacciona uno ante un elevado nivel de cortisol? Así, ¿no? Tensándote, sintiéndote inseguro, sintiéndote que saltas por todo, sensible, susceptible. Como te decía, yo siempre he sido una persona muy sensible, yo no lo entendía. Ahora entiendo que pude haber programado en mis células esa defensiva porque el nivel de cortisol estaba muy alto cuando mi mamá me tenía en la panza. Luego, mi mamá desarrolla una hernia grande y eso le causaba mucho dolor. Y también fue un parto difícil porque los doctores no querían, pues no se hacían responsables de sacar, era una hernia grandota, entonces había que sacar la hernia y sacarme a mí. Total es que era complicada la operación y fue un parto difícil. Todo ese estrés, yo también lo absorbí. Cuando mi mamá me tiene, la operación de la hernia era horrible. Ella siempre me cuenta, cuando yo me desperté, sentí que me moría, sentí que no podía respirar. Eso se grabó en mí y se grabó en que wow, por mi causa, esto es inconsciente, ¿no? Por mi causa, mi mamá casi se muere, por mi causa, mi mamá sufrió, por mi causa, mi mamá la pasó muy mal, ¿verdad? Ese Claro. fue mi primer proyecto de vida. Y entonces, como que yo quería compensar haciendo feliz a mi mamá, siendo una buena hija, porque inconscientemente yo sentía que era la razón de su dolor. La causante, ¿no? Ajá. Y entonces cuando empiezas a analizar estas cosas te das cuenta de por qué actúas como actúas durante toda tu vida. Pero no solo eso. Esa conexión que se debe dar en esos primeros días, en esa primera semana, en ese primer... Mi mamá no se acuerda muy bien si cuánto tiempo pasó casi dormida después de la operación con ese dolor, me habrá podido cargar o no, no me pudo lactar. O sea, fueron varias semanas de esa tensión de dolor, de qué va a pasar, de que no me siento bien. Quién sabe si inconscientemente hasta se enojó conmigo. O sea, quién sabe, ¿no? El asunto es que esa desconexión con tu mamá te puede ocasionar que tú decidas, no, yo no me voy a abrir al amor porque la primera vez que me iba a abrir al amor hice sufrir o yo sufrí. Entonces, no, no me voy a abrir al amor con una pareja. No, no voy a hacer relaciones con una pareja. O ok, mi mamá no me dio lo que yo necesitaba. Entonces, haces parejas y no te dan lo que tú necesitas y cambias de pareja y cambias de pareja porque nunca te dan lo que necesitas porque desde el primer momento, desde tus células, no estaba sucediendo lo que tú necesitabas. Eso es algo de lo que puede pasar cuando se quiebra el vínculo entre mamá y el hijo, ¿no? O el bebé, el feto. Los primeros 3 años de vida, sabes que el cerebro y el corazón se dejan de desarrollar hasta los 3 años de vida. Entonces, esos 3 años de vida, tú sigues conectada a tu mamá. Y si tu mamá tuvo un dolor muy fuerte o hubo un duelo muy fuerte en la familia o habían peleas en casa o tu papá estaba siendo infiel, qué sé yo, de 0 a 3 años, todo ese dolor y esa tensión tú la recibiste, tú la absorbiste. Entonces, ¿cómo va a ser, cómo van a ser tus relaciones a futuro? Te cierras o rechazas o repites o compensas o tratas de hacer feliz a tus papás o cuidarlos para toda la vida, porque y todos tenemos un poco, ¿no? No es posible que la mamá te dé 100% de la atención, eso no es posible, pero hay etapas en la vida en que si se pierde ese vínculo y no se vuelve a, a pegar, a rehacer, a armar, Arreglarse. estás con una parte de tu alma desintegrada
y continúas la vida, pero siempre va a haber siempre va a estar digamos, ese agujero ahí. Entonces es maravilloso cuando tú logras llenar ese agujero nuevamente, sintiéndote segura, amada, escuchada y vista por tu primer amor, que es tu mamá, o tu papá, también puede ser por el papá. Entonces, ese vínculo de los primeros años de vida es súper importante. Y Mark, Mark, el autor de este libro, que ha visto a tanta gente, por 30 años ha sido terapeuta, él dice que él no recomienda que la mamá se separe del bebé los primeros 7 años. Imagínate qué difícil en este tiempo Claro, que una mamá no vaya a trabajar y pueda, pero en ese caso lo importante es que cuando regrese la mamá del trabajo, esté segura que está haciendo ese vínculo con el bebé y que le refuerce al bebé que no lo ha dejado, que no lo abandonó, que ella está con él. Hay un video en YouTube que te voy a pasar el dato para que tú lo pongas aquí tal vez. Es de una bebita de 1 año tal vez. Y su mamá es súper amorosa con ella y la bebita le dice, ah, y entonces la mamá mira y le pone toda la atención. La bebé tiene toda la atención de la mamá. Pero para hacer el experimento, le dicen a la mamá que ahora no le haga caso a la bebé. Entonces la mamá se queda así, 2 minutos. Y la bebé le empieza a decir, ah, 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 y la bebé se vuelve loca, se desespera porque la mamá no está dándole comunicando, feedback, sí, conectando, dándole feedback. conectando, sí. Y da un dolor, da ganas de decir, ya paren el experimento, por favor. Pero luego la mamá, cuando le dicen que ya está bueno, entonces la vuelve a ver y vuelve a reconectar con ella y le vuelve a hacer caso. Pero hay muchas mujeres, mamás, que están pasando por cosas tremendas o están desconectadas. Entonces, están ahí en la casa, pero están desconectadas. Está la tele puesta o están en el teléfono o simplemente están en sus cosas, ¿no? Y esa también puede ser una manera de desconectar el vínculo y que el niño se sienta como que, wow, estás pero no estás. Wow, yo no me pones atención. Y se ve como la niña se voltea cuando ve que la mamá no le está poniendo atención. La niña se voltea y ya no le pone atención a la mamá. Y Ujú. eso es bien importante a veces entender las relaciones entre madre e hija, porque no hay buena relación. En muchos casos hubo una separación cuando la persona era chiquita. Tal vez la mamá se tuvo que hacer una operación y se fue 2 semanas al hospital y esas 2 semanas el bebé se queda pensando, ¿dónde está mi mamá? ¿Dónde está mi mamá? ¿Y por qué no regresó? Me abandonó. No, entonces ahora yo ya no me voy a abrir al amor porque no quiero volver a sufrir y no me voy a abrir con nadie ni con nada, ni siquiera con mi mamá. Y regresa la mamá y la relación nunca vuelve a ser igual. O quizás es el propio bebé que se tiene que ir al hospital. 5 días que se vaya y el bebé no entienda qué pasó porque mi mamá no está y hay ese desprendimiento del alma que yo le llamo y que es tremendo, es terrible, que tus papás se van de viaje, tú demasiado chiquita para entenderlo y te dejan con alguien, aunque pareciera que no hay nada malo en eso y no hay nada malo, pero en realidad se pierde ese vínculo. Entonces hay que trabajar en uno para ir integrando esas partes que se quedaron desprendidas de la desconexión con la mamá. ¿Cómo hacen, por ejemplo, los niños que son adoptados, ¿no? Que se rompe el vínculo con la madre biológica desde muy temprana edad en algunos casos, ¿no? Que son dados en adopción bebecitos, bebecitos, y entra esta nueva familia, ¿no? ¿Cómo sería ese vínculo nuevo y cómo se trabajaría el anterior que se ha roto, ¿no? Porque en algunos casos hay personas que, pues, que hacen adopción cerrada, ¿no? Y entonces el niño no tiene la posibilidad de volver a reconectar con los padres o con la madre biológica. Sí. ¿Y cómo Yo sería? comentaba hace poco, casualmente, tenemos una personita que es adoptada en este momento, es muy cerca a nosotros. Y yo pienso, esa herida de abandono y de rechazo ha de ser la herida más grande que te pueda pasar en tu vida, ¿no? Saber que tu mamá te rechazó o te abandonó o te dejó por la razón que sea. Y sanar eso es lo más difícil, yo creo es el reto más grande de una vida, pero casi todo se puede sanar. Yo sé que lo que se puede hacer es ir recuperando esas partes, ese gran hoyo que quedó, ese gran agujero.
a través de visualizaciones, meditaciones, de integrar, de imaginarte que tienes a esa mamá, imaginártela, porque muchas veces el inconsciente toma como verdad imágenes, sean ciertas o no. Si Ujú. estás en un estado meditativo, en un estado en el que puedas imaginar con olores, formas, sonidos, y si tú imaginas a una mamá amorosa, una mamá que te da un abrazo, que no te abandona, y lo integras en ti lo más posible, todos los días de tu vida, a través del perdón, a través de la comprensión, a través de pensar algo muy fuerte de haber tenido sentido mi mamá para haber hecho eso, ¿no? Porque hasta que no hay integración del perdón y no hay una comprensión de toda la historia familiar, es muy difícil que haya una sanación y quizás nunca la hayas al 100%, pero es posible, ¿no? Es posible. O sea, la sanación entonces se consigue a través de la comprensión de también un poco, pues además de la comprensión, evidentemente después llegaría el perdón, ¿no? Y cómo trabajas tú, o sea, con las personas, por ejemplo, que tienen estas relaciones, porque bueno, yo digo que siempre es difícil, ¿no? La relación con mamá y sanar la relación con mamá significa tantas cosas, porque de hecho, ya viéndolo desde una perspectiva espiritual y también se ven constelaciones que cuando uno tiene una relación con mamá difícil, eso también te obstaculiza la parte, pues, incluso monetaria, ¿no? Cuando tienes una relación difícil con mamá, no consigues, pues siempre estás como en carencias a nivel económico y no consigues, pues se te hace más dificultoso llegar a tus metas y demás, ¿no? Entonces, en ese caso, ¿cómo se integran estas cosas, ¿no? ¿Cómo se integran, pues, no solamente el perdón y la comprensión, ¿no? Sino también otros factores que pueden ser, además, eh, pues la distancia, ¿no? La distancia que existe entre madre e hijo, la falta de comunicación y entre otros muchos factores que pueden estar interrumpiendo que exista una relación entre madre e hijo o madre e hija. Pues lo que yo sé es que si no hay una relación del todo buena y no vas a decidir, hoy voy a arreglar la relación con mi mamá y la voy a llamar eso sería bastante arriesgado, ¿no? Que la puedes hacer peor. Entonces hay que ir paso a paso, con pasos de bebé. Lo primero es integrar esas partes dentro de uno. Antes de tratar de hacer el gran salto con el papá o la mamá, es visualizarte que tienes esa mamá cerca, digamos a un metro, ver cómo te sientes, imaginando, ¿no? Que tu mamá está ahí. ¿Te sientes bien? ¿Te sientes cómodo? ¿No te sientes cómodo? Sí, me siento cómodo. Bueno, vamos a traerlo un poquito más cerca. Y ahí ir sintiendo en el cuerpo qué sientes al tener a esa persona cerca, a esa mamá cerca. Si todavía no te sientes bien, entonces la vuelves a alejar y tratas de calmar esas partes de tu cuerpo con la respiración y tratando de relajar y ver por qué no te sientes así. ¿Qué estás sintiendo cuando tu mamá está así tan cerca, ¿no? Si sientes miedo, bueno, entonces habrá que trabajar en ese miedo. ¿Miedo de qué o miedo a qué? Pero llega un momento en que poco a poco, y es un proceso, no, a veces es instantáneo, a veces es un proceso, pero, ay, perdón, llega un momento en el que eh, logras tener a tu mamá más cerca y al punto en que logras en esas meditaciones, yo por ejemplo, hay un ejercicio maravilloso que he hecho y que me ha funcionado maravillas, es poner una foto de tu mamá en la mesa de noche y todas las noches pedirle a tu mamá que te abrace, como a lo mejor no te abrazó, y decirle, mamá, abrázame durante la noche, haz que yo me sienta seguro, ayúdame a que yo sienta tu cariño, a que yo sienta tu amor, a que yo aprenda a recibir tu amor y el amor de los demás, y que yo aprenda también a no tratar de solucionarte tus problemas o tratar de hacerte feliz, sino nada más a recibir tu amor, porque a veces como no podemos recibir el amor de la mamá, no podemos recibir la abundancia del dinero. Hay un bloqueo ahí, pero si logras desbloquear eso poco a poco a través de ese ejercicio, te juro que es mágico.
Es como cuando yo me lavé, me bañé con agua de hoja de naranja. Pasa algo que es más grande que uno, que no se puede explicar, pero el sentir en ese estado de relajación, en ese estado meditativo, digamos, que tu mamá te abraza, que tu mamá te contiene, que tú te sientes segura, escuchada y vista por tu mamá, uf, al día siguiente hay algo nuevo, se sanó una partecita, ¿no? Y ese ejercicio lo puedes hacer todas las noches, entonces ya empiezas a pensar en la idea de hablar más con tu mamá, de llamarla, de preguntarle cómo fue su infancia, cómo fue su mamá, cómo fue su abuela, porque a veces uno está repitiendo el patrón hasta de la abuela, de lo que tu mamá no pudo recibir de su mamá. Y por ejemplo, hay cosas que nosotros, tú me estabas comentando antes que tú tenías una relación muy cercana con tu mamá y te costó también identificar que igual la relación, a pesar de que tú considerabas que era una relación cercana, pues debido a factores que influyeron dentro de, o sea, que ocurrieron dentro de su embarazo y eso, esos factores influyeron en que quizá se hubiese roto el vínculo al tu nacer, pero tú esas cosas pues no las sabías, ¿no? No las identificabas. ¿Cómo hacen las personas que, por ejemplo, dicen tener una buena relación con su madre, pero sin embargo hay algo que no consiguen identificar, ¿no? Porque puede ser algo bastante obvio, ¿no? Que las demás, que su círculo cercano pueda identificar, se lo comuniquen y la persona esté en negación, o puede ser incluso algo que no se identifique en lo absoluto, ¿no? Y pueda ser que haya ocurrido incluso antes de nacer o durante el embarazo o durante la concepción, ¿no? Em, que ¿Qué se puede hacer para poder identificar estas cosas que igual están un poco más ocultas, que no son tan obvias? Bueno, si de plano no hay quien te cuente la historia, si de plano tu mamá no sabe, la tía no sabe, Mm. generalmente saben y poco a poco se va. Yo todas las semanas descubro algo nuevo de mi familia y mi mamá se recuerda de algo nuevo y es cuando lo tienes que saber llega a ti. A Ujú. veces ni estás en eso y de repente alguien te cuenta algo que te va a servir sobre tu historia familiar, pero en el caso de que no hay nada, nadie sabe nada. A mí me encanta también la terapia de regresión. Uno le dice a vidas pasadas, pero en realidad es un trabajo que hace el inconsciente para recordar. Y lo que hace la regresión a vida pasada es recordar y ponerlo en imagen. Entonces el inconsciente puede que se imagine una vida en Roma, por decirte algo, pero lo que está haciendo es trayendo imágenes para que tú logres entender qué fue lo que pasó. Digamos, en el caso de, porque tengo una mala relación con mi mamá, si se hace una regresión, eh, el inconsciente va a traerte imágenes de una historia que tengan que ver que por qué tienes una mala relación. Puede que sea que va a mostrar una abuela en esa otra vida, una abuela que le pasó algo muy horrible, que se le murió su papá cuando estaba esperando a su hija, por ejemplo. Y entonces tú puedas entender que a lo mejor una abuela tuya, una bisabuela tuya perdió a su papá cuando ella estaba embarazada. En fin, por ahí puedes encontrar las claves o tips o entender por qué tú tienes una mala relación. Pero aún si no encontraras esas imágenes, al tú hacer un trabajo de meditación, aceptación, activación. Y si tú logras comprender en ese estado de relajación, ok, yo acepto todo como fue, acepto que la relación no fue buena, la relación, pero estoy segura que fue porque nadie lo pudo hacer mejor, no había un manual, nadie sabía la información que ahora se sabe, y si la hubieran sabido, seguramente me hubieran dado esa atención, seguramente me hubieran dado el amor, o seguramente le hubieran dado el amor. Lo entiendo, lo perdono, lo libero, y en fin, se pueden hacer muchas cosas para que entienda el inconsciente que esa información ya no es necesario seguirla utilizando en este programa de tu vida. Vale, o sea que a partir de la imaginación también, porque como comentábamos antes, estos niños que son adoptados que no tienen acceso a su mamá verdadera, pues pueden hacer el ejercicio de imaginarse
a su madre desde un lugar como un lugar amoroso, ¿no? Y Ujú. también entendiendo un poco, pues perdonando y entendiendo un poco quizá poniéndose en los zapatos de su madre, ¿no? Generando como esa empatía de, de ver, porque al final del día las acciones que tomamos en esta vida, bueno, y en todas nuestras vidas, siempre, yo tengo la seguridad de que siempre son pactadas antes, ¿no? Entonces, como que llegar a esa realización te permite también vivir desde un lugar de entendimiento profundo y ese entendimiento te lleva también pues a perdonar, ¿no? A perdonar porque sabes que de alguna forma esto ha sido pactado y lo que decías tú, también imaginar, ¿no? Una posible situación en la que sí interactuaste con tu madre y resulta que tu madre pues es una madre amorosa y quedándote con esas sensaciones, ¿no? Esas emociones que puedes sentir a partir de tu imaginario, pues hacer el trabajo de reconectar con el vínculo hacia el vínculo no esté presente. Sí, sabes que hay una teoría. Hay una doctora en Estados Unidos, es famosa, se llama Sue Morter, y ella explica que antes de venir a esta tierra, nosotros como alma, antes de hacer ese viaje para acá, estamos como esperando ese bus que nos va a traer. Ujú, Y ese parada de bus hay muchas personas y se están cuchicheando qué es lo que van a venir a trabajar a la tierra. Y entonces eh, una persona dice, bueno, pues yo en mi vida anterior no pude completar el trabajo sobre perdonar a mi mamá. Entonces, ahorita regreso porque voy a ir a seguir con eso que me quedó pendiente. Dice alguien, yo tengo que regresar a la tierra para eh, solucionar también la relación con un hijo. Si quieres, nos encontramos en la tierra y lo hacemos juntos. Ah, sí, bueno, claro, perfecto. Y entonces, eh, total es que si tú piensas que estás aquí porque vienes a seguir trabajando en algo que seguramente es lo que a ti más te cuesta, en sentirte aceptada, sentirte valorada, sentirte querida o sentir eh, el amor de tus hijos o realizarte como científica, qué sé yo, lo que sea que no lograste hacer antes, lo estás haciendo ahora. Y eso te da mucho alivio y te da una razón de vivir, o sea, te dice, ok, por eso es que estoy pasando por esto, ¿no? Porque es lo que tengo que venir a trabajar y como que te da una ayudadita para pasarlo más rápido. Entonces, eso era, te iba a decir. Y la otra cosa que te iba a decir es que cuando yo he estudiado, en las corrientes que he estudiado, se comentaba, y creo que en las constelaciones familiares se comenta que las personas adoptadas, casualmente, los papás que las adoptan y los adoptados tienen ¿qué será? Conocen a su familia biológica al final, los árboles de la familia biológica y la familia adoptada se parecen mucho, imagínate. Entonces, eso también, o sea, que si no tienes historia de tu árbol biológico, seguramente tu árbol de adopción también tiene las respuestas. claro, se parecen, ¿no? O sea, Déjame. Ujú. no, interesante. Y durante pues, el tiempo que tienes trabajando con este tipo de terapias, ¿cuál para ti ha sido el mayor reto con el cual te has enfrentado? Que has dicho, mira, esto se sale un poco de mi zona de confort, pero bueno, pero igual ha sido un reto de alguna forma te ha enseñado algo adicional, ¿no? A lo que ya venías. Y mira, cuando yo estudié decodificación bioemocional en la Escuela Ujú, Humano Puente, ahí te enseñan que la persona tiene que em, sacar lo que tiene adentro, rugir, ujú, expresar lo más posible la emoción. Y cometí yo al principio, como principiante, el error de hacer que la persona se expresara lo más posible. Si tenía cólera con la mamá, que agarrara un almohadón y le diera duro al cojín para sacarse la cólera. Eso era lo que a mí me gustaba hacer. claro, Y muchas personas no regresaban porque era demasiado fuerte para las personas. Entonces entendí que cada caso es distinto, que cada persona tiene que ser tratada como la persona mejor se sienta. Para algunas personas el nivel de cortisol es tan elevado que si siquiera pensar
en tener un cojín emulando a una mamá es demasiado, o las creencias religiosas también son muy fuertes. ¿Cómo le voy a gritar a mi mamá lo que me hiciste? Hay tanto que se debe de tomar en cuenta. Eh, Eso fue una lección enorme, ¿verdad? No todas las personas actuamos ni sanamos igual. eh, y no con todas las personas yo puedo hablar de regresión a vidas pasadas porque eso en contra de sus creencias. Claro. eh, pero ese es uno de los retos que me ha tocado. Y otro de los retos es cuando hay tanta depresión y angustia y ataques de pánico. Ujú. En este momento es lo que más la gente te pregunta. Yo tengo ataque de pánico, yo tengo ataque de pánico, pero comprendo ahora que es el nivel tan alto de cortisol que en algún momento de su vida se activó, ya sea en la concepción, como un dolor ancestral, un dolor familiar o en su vida actual, ¿no? Y también hay que tener mucho cuidado cómo vas tratando a las personas con ansiedad y ataques de pánico porque puedes reactivar aún más Mm, el síntoma si no sabes hacerlo despacio paulatina, ¿no? y a veces es ilógico lo que te voy a decir, pero a veces la persona también está utilizando su dolor o su ataque de pánico como para llamar la atención, pero no lo quiero usar como un término, estás llamando la atención, sino como de verdad Como un no, llamado de atención más que todo. no pueden dejar ese círculo porque les trae bienestar, les trae Claro. atención. Total es que sanar, yo siempre digo, hay muchas maneras de sanar, no para todos es lo mismo, esto no es para todos. Hay personas que prefieren su pastilla y están mejor así, les da más ansiedad pensar que van a hacer algo que lo que no creen, entonces es mejor que hagan lo que sí creen que les hace bien, porque a veces hasta se puede crear otro conflicto haciendo algo diferente. Vale, o sea que según lo que yo entiendo, tú sí te adaptas bastante más al paciente porque hay muchos tipos de terapia y terapeutas que tienen como su estilo único y son bastante inflexibles, ¿no? Con lo que hacen. Entonces, pero tú lo llevas tú lo llevas a otro lado, ¿no? Tú te adaptas más que todo al paciente y a las necesidades que tiene el paciente. ¿Y cómo lo identificas? ¿Haces una entrevista previa y con el paciente le haces un test? ¿Cómo llegas Pues a es que, identificar eso? ajá. Realmente tienen que saber que yo lo que hago es regresar a vidas pasadas o identificar el trauma heredado. Ujú. Entonces, pues eso es lo que yo voy a saber hacer y decodificación. Entonces, son las tres cosas, pero eh, después de la primera sesión ellos miran si eso les gusta, si es lo que va con ellos. Para muchos es lindísimo y para otros dicen, no, esto no. Y mira, también no te puedo decir que funciona 100%. A veces no funciona y a veces hay que seguir y a veces te pasas mucho tiempo. Pero yo lo que a mí más me ha gustado, que ha funcionado en mí, es el descubrir el trauma heredado a través de la desconexión con la mamá, desde la ruptura del vínculo. Eso es a lo que a mí más me ha funcionado como consultante yo y que me gusta descubrirlo en las personas. Ujú. O descubrir cuando el dolor no es de ellos. Eso también es por ejemplo, alguien te dice, es que yo mantengo los pies fríos. Toda la vida has mantenido los pies fríos. Ay, sí, en la noche es cuando más fríos están. Wow. Entonces te pregunto, ¿alguien en tu familia se murió de noche cuando había mucho frío? Y sí, sí, tuve un tío que se murió. Es tan importante escuchar y detectar el lenguaje nuclear de las personas, lo que es lo que detonan, como la chica que decía, yo me quiero vaporizar. Ya, Y, y eso es tremendo. ya, y bueno, y también porque es el origen de todo, ¿no? El origen de la vida está pues en el vientre de mamá. El vientre de mamá a su vez, pues carga esta parte heredada de su madre de su madre, y así va, ¿no? O sea, y bueno, es súper interesante, ¿no? Cómo la genética, cómo los traumas se heredan y también pueden formar parte de la genética, que esto es algo que se está recién discutiendo hoy en día, porque imagínate, hace unos años atrás esto ni siquiera se podía contemplar, ¿no?
sea, como que, Eso es lo que hablamos de las meditaciones, imaginando que algo sucedió aunque no haya sucedido, claro, digamos, el abrazo de tu mamá aunque no lo hayas tenido, el calor, el cariño, la seguridad, la atención aunque no lo hayas tenido, porque esa es la neuroplasticidad de las células en las que si acostumbras a tus células o a ti a un nuevo ambiente, entonces se va a, digamos, van a cambiar tus células, a actuar como que sí hubiera sucedido en vez de actuar como que no sucedieron. ujú. Y eso es lo que se estudia tanto ahora la epigenética, ¿no? Que puedes cambiar algo cambiando tu ambiente, tu alrededor, tus pensamientos, tus hábitos. Claro, lo vemos hasta los ensayos estos que de repente hacen con las plantas, ¿no? Que les pones pues, música o le hablas, alteras su medio ambiente y vas a ver que de repente una crece y florece y la otra se marchita, ¿no? Que es súper interesante, ¿no? Este tipo Es- de prácticas. Sí, el inconsciente entiende lo que tú le digas y lo que tú pienses. Si tú dices, no me quiere, ok, no te quiere. No tengo lo que necesito, no tengo lo que necesito. No, no me siento segura, no vas a estar segura. Eh, y cuando hagas afirmaciones como para, ¿verdad?, alterar tu ambiente, Ujú, también descubrí algo muy, muy bueno, que no puedes decir no quiero carencia, ¿no? Sino soy abundante, porque el no lo entiende el subconsciente, sino que el subconsciente oye, quiero carencia. Entonces, en vez de no quiero carencia, el subconsciente solo entiende quiero carencia. Entonces, hay que hablar en positivo, o sea, quiero abundancia, soy amable, soy valorada, soy amada, ¿verdad? Soy... una pregunta, Lore, ¿cómo nos podríamos mantener siempre, o sea, bueno, no siempre, porque va a haber ocasiones en las cuales, pues, simplemente, o días que no podamos, pues, sobrellevar más el día y de repente caigamos un poco, pero a pesar de todo eso, qué nos recomendarías o qué ejercicios, además de esto, de reafirmación positiva, de decir ciertas cosas en voz alta, qué otros ejercicios nos recomendarías, por ejemplo, si estamos en pues esto que comentabas tú, ¿no? Anteriormente, que también, pues lo externo puede influir en lo interno y viceversa, ¿no? Ujú, Pero sí, si estamos en una situación o en un momento de nuestras vidas en donde lo externo realmente está atentando contra nuestra paz mental, nos está generando ansiedad, nos está generando tristeza, depresión, ¿qué hacer? ¿Qué ejercicios nos recomendarías hacer o para poder volver, ¿no? Otra vez a recuperar y a conectar con esa parte positiva y a volver a vibrar, como decimos muchos, vibrar en alto nuevamente, ¿no? Porque a veces es muy, muy difícil. Claro, cuando todas las condiciones se dan externas, es muy fácil, ¿no? Pero ¿cómo creamos esa fortaleza de mente para que inclusive estando en situaciones extremas o en situaciones difíciles podamos mantenernos nosotros internamente, que es algo, igual es una pregunta bastante difícil y Ay, sí. no se aplicará no será algo que podamos hacer todo el tiempo, ¿no? Pero, Sí, no, ojalá que sí. Lo que yo he estudiado y lo que yo trato de hacer, y créeme que lo aprendí ya muy vieja, entonces me cuesta más, es primero detectarme, o ver quién es la que está pensando, no ser mis pensamientos, sino ser la persona que los está pensando, ver, ok, ahorita estoy pensando mal, o sea, lo que estoy pensando está horrible. Detectarte, ¿no? Y pararte. Y número dos, todo el mundo te lo recomienda siempre, ¿verdad? Calmarte con la respiración. ujú, Si tú empiezas a respirar, cuando algo te pasa, dices, respire, trate de respirar profundamente. Ese es el primer aliento de vida, es el primer aliento de vida. Salimos al mundo respirando, así que creo que será respirando. Respirando, puedes hacer un ejercicio de 4 por 4 por 4 por 4, ¿no? Respirar, inhalar en 4, sostener en 4, exhalar en 4 y retener en 4, porque eso, para empezar, hace que te pongas en otro lugar, hace que dejes
de pensar y pensar y pensar, bajas el cortisol, cuando el cortisol está elevado, estás en esa posición de huida, ¿no? De huida, de escape o de quedarte congelada. Entonces, al tú respirar, como que puedes iniciar otra vez, reiniciarte, digamos, si es que eso es posible. Entonces, yo pues lo que trabajo es detectar quién es la que está pensando o deprimiéndose o no sintiéndose bien. Es la Lorena que se ha sentido rechazada, desvalorada o en carencia alguna vez, o es la Lorena que ya ha integrado varias partes y que sabe que puedo estar segura conmigo, que estoy bien. También ejercicios de contención y como no puedes estar con quien te contenga todo el tiempo, te tienes que contener tú misma y contenerse es ok, calmándote, ¿verdad? Como agarras a un niño que está nervioso o que está ansioso, te calmas, tú misma te calmas y tú misma te recuerdas, aquí estoy, vamos a respirar y, ok, voy a respirar contigo, cierras tus ojos y te imaginas que tu yo superior, la Lorena que es superior, va a calmar a la Lorena que ahorita está inferior. Entonces te calmas y voy a estar contigo hasta que te sientas mejor. Aquí estoy, hasta que te sientas más segura, hasta que te sientas escuchada, vista, amada. Ok, y respirando, créeme que algo bueno va a pasar. Mira que casualmente estaba haciendo un ejercicio de meditación justamente para conectar con mi yo superior y el ejercicio, porque yo soy más de meditación asistida, ¿no? Ay, sí, Todavía me cuesta un montón sentarme y pensar en nada, además que como te digo, tengo a mi perrito en la casa que ladra, entonces de nada me distraigo, entonces yo he optado por la meditación asistida y hoy estaba escuchando un ejercicio de meditación que te llevaba, ¿no? A enfrentarte pues con tu yo superior y entonces pues se- eh, ¿cómo se dice? A acoplarte o a regocijarte en tu yo superior y estar un tiempo así, básicamente el ejercicio era llegar, sentarte así en las piernas de tu yo superior, abrazarlo y estar ahí un rato, ¿no? Y la verdad es que uno imaginándose pues en esa situación, yo por ejemplo que a mí a mí se me hace muy fácil llegar a sentir a partir de la imaginación, o sea, realmente vivir la experiencia como si estuviese ocurriendo a partir de, pues, de imaginar, ¿no? Y luego uno se siente como que, como decías tú, como de alguna manera te contienes a ti misma, pero eres tú, ¿no? Entonces, algo que es muy importante recalcar es que a veces uno siempre está buscando respuestas en lo externo y realmente mirar más hacia adentro, ¿no? No ay, sé. sí. Sí, sí, la verdad es que estás hablando con alguien que, mira, yo he hecho todos los cursos, terapias que existen, no sé si todos, pero muchos, hasta que llegó un día como Forrest Gump que corría y corría y corría y corría y un día paró. Igual yo un día dije, ok, ya no, ya tengo todo aquí, ya, ahora ya es de que yo pare y practique algo de todo lo que ya, entonces eso estoy haciendo ahora, yendo a mí, yendo dentro de mí y dentro de mí hacia afuera, ¿verdad? Porque si lo de adentro está más o menos balanceado, lo de afuera va a estar más o menos balanceado, ojalá súper balanceado, Claro. pero ese es el reto de la vida, no vas a estar balanceado todo el tiempo. Eh, Tal vez los maestros ascendidos sí lo lograron, pero no me considero maestra ascendida, así que yo trabajaré en integrar esas partes de mí que se desintegraron en mi historia, en mi alma y en mi presente todos los días, ¿no? Lore, ¿qué mensaje le darías a todas las personas que están en este proceso de despertar espiritual y que no saben bien, pues, en qué apoyarse, qué se debe sentir, qué no se debe sentir? Para mí hay que sentirlo todo, pero bueno, tú desde tu posición de terapeuta, con los conocimientos que tienes ahora, la Lorena de ahora, con todo La eso. Lorena de, sí, la Lorena de ahora. Sabes que
Es difícil decírtelo porque yo hace 2 años creía una cosa y ahora creo otra. Hace 2 años estaba segura que había que meditar y que había que decodificarse y que había que ir al barro y ahora estoy en otro lugar, pero eso es porque pasé por todas las estaciones del tren. Entonces, yo diría que empiecen por algo, que estudien algo que les gusta al respecto de... pero que al final sepan que creo que todas las corrientes llegan a lo mismo, Ujú. que es que hay algo muy grande dentro de nosotros y que tenemos que cultivar, ya sea a través de terapias o de meditación, eh, y que busquen la manera que más les guste para sanar, la que más les resuene, la que ustedes sientan claridad, y wow, es que no te puedo decir porque hay que pasar por varias cosas para tú poder decir ahora ya sé dónde, ahora ya sé qué. Porque a mí me costó dinero, porque ahora todos son cursos, ahora todos son, si haces esto vas a ser abundante, si haces esto te va a quitar el dolor. Así que yo digo que se salgan de su cuerpo si esto es posible y lo vean desde afuera todo y digan, esto me gusta y eso escojan y lo integren, pero sobre todo que integren esos agujeros que quedaron vacíos en su existir y que vinculen y sanen la relación con sus padres. Eso es lo más importante, el El origen de origen. todo. Ujú. Son el origen de todo. ¿Viste cómo me di bici así vueltas para llegar sí. Y adicional a eso, bueno, el libro de Este dolor no es mío, de Willie Mark, que lo voy a dejar en la descripción, además del vídeo que me vas a pasar del experimento de la mamá con la bebé. Y voy a dejar abajo también en la descripción las redes sociales de Lorena, por si la quieren contactar. Ah, sí. Haces consultas online también, ¿correcto? Solo hago consultas online porque yo aprendí online y no tengo un consultorio, entonces tengo Claro. 3 pisos. Em, y sí, todo lo hago online, y me encanta ayudar a las personas. Creo que porque yo quería ayudarme a mí y a mi familia, entonces ahora aprendí y ahora nos ayudamos todos y todos me ayudan a mí también. Ah, Sí, buenísimo. No, está súper bien. Yo creo que siempre todos estamos motivados por algo. Lo importante es pues el camino que tomamos y cómo podemos expandir nuestros conocimientos que empezaron ante una motivación inicial y sí, expandirlos para abarcar pues para ayudar a más personas y abarcar lo máximo posible con la intención pues esto de no solamente seguir nuestro llamado, porque creo que empezamos tú y yo a hablar hablando de esto, del llamado, de esta necesidad de seguir eso pues, que está mm, dentro de nosotros y que lo identificamos como una misión de vida también, ¿no? Y que esto también sirva para, pues, ayudar a otras personas a descubrir cuál es su misión de vida y a sí. vivir bien. Sí, y que recuerden que hay eso que les está pasando que ustedes no entienden, podría ni siquiera ser de ustedes, podría ser de un abuelo, de una abuela, de una tía, de tu mamá, de tu bisabuelo. Estudien los dolores que han habido en su familia, estudien los dramas, todo aquello que fue, todos los secretos, todas las tragedias, y ahí van a encontrar un tesoro muy grande para entender por qué se está repitiendo en sus vidas. Súper, esto último es súper importante y es la clave de todo. De hecho, es pues lo que es el resumen básico de lo que tú haces. Y Sí, sí, gracias, sí. bueno, muchísimas gracias, Lore. A ti, a ti. Me encantó tenerte en este momento, pues, de despertar de conciencia. Súper útil estas herramientas que nos das. Y espero que todos, bueno, si están pasando por un momento similar, aquí tienen a una maestra más. Gracias, gracias, mi amor. Sí, gracias por invitarme, gracias por fijarte en mí y por encontrarnos. Gracias. Claro que sí. Bueno, yo no creo en las casualidades. Creo que estas conexiones y estos magnetismos surgen por algo y pues esta información tenía que ser presentada y así fue. Entonces, bueno, muchísimas gracias nuevamente, Lore.
Y aquí ya saben, dejo toda la información abajo y nos vemos en un próximo episodio de Criaturas del Bosque. Bye.